En la enseñanza pasada finalizamos el capítulo 4 de Juan. Hemos visto ya los primeros 4 capítulos de este Evangelio de Juan, y en estos 4 capítulos pues se ha enfatizado cómo la fama de nuestro Señor Jesucristo se había incrementado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que hace referencia en Juan capítulo 4, versículo 1. Vayamos por favor a Juan capítulo 4, versículo 1. Y vamos a dar lectura a este primer versículo. Juan capítulo 4, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan. Ahí vemos entonces, hermanos, dice que la fama de nuestro Señor Jesucristo estaba extendiéndose más y más. Y la fama de Juan el Bautista estaba menguando. En la predicación de ese capítulo, de esos versículos del capítulo 4, en cuanto a lo que sucedió con Juan, vemos, ¿no?, cómo Juan, en vez de ponerse triste, en vez de ponerse quizás tener envidia o amargura porque su fama estaba decreciendo, estaba menguando, ¿qué hizo Juan? Se gozó. Porque era necesario eso, que la fama de Cristo crezca. Por eso dice, es necesario que yo mengue, que Él crezca. ¿Por qué comienzo con este versículo, hermanos? Porque en ese momento el Señor no quería que haya esa discordia con los fariseos. Pero iba a comenzar un momento de que iba a ver esas discordias con los fariseos, con los sacerdotes, con los líderes judíos. Por esa extensión de la fama de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no había pasado desapercibida para los líderes religiosos. Ya sabían que la fama de Cristo estaba creciendo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya había tenido, ¿no?, un primer encuentro con dichos líderes religiosos en la ciudad de Jerusalén. Recuerden, amados hermanos, cuando nosotros estudiamos el capítulo 2, en el evento que ocurre en el templo, ya vemos un encuentro fuerte entre nuestro Señor Jesucristo y los líderes religiosos judíos. Pero también estudiamos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento de su ministerio, quiso evitar ese confrontamiento con los líderes religiosos. Pero eso vimos también, que Él salió de la región de Judea para que vaya a Galilea. Él quería entonces, en ese momento de su ministerio, evitar ese conflicto. Pero a partir de este capítulo 5, que vamos a comenzar a meditar este día, amados hermanos, vamos a ver que la confrontación directa con los líderes religiosos se hace evidente. Y de ahí en adelante, hasta que nuestro Señor Jesucristo es colgado en la cruz del Calvario, ese deseo de matarlo estará presente en sus corazones de los líderes religiosos, que tristemente, hermanos, muchos se ven en esos tiempos. Conocen las Escrituras, pero rechazan. Estos líderes religiosos, como les dije, hermanos, eran conocedores de la Escritura, más que nosotros. Pero ¿qué hicieron? Rechazaron a lo que la Escritura estaba apuntando, a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Leamos parte del pasaje que vamos a estudiar en este día, hermanos. Juan capítulo 5. Vamos a meditar los versículos desde el 1 al 18 y vamos a dar lectura de estos pasajes. Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor bendiga su palabra. Al inicio de este relato, amados hermanos, en el versículo 1, en este pasaje de Juan 5, se nos indica, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, es una frase que utiliza bastante el apóstol Juan. Es una expresión que nos indica que había transcurrido un periodo de tiempo desde el último evento narrado en el capítulo 4. ¿Dónde estaba en el capítulo 4 nuestro Señor Jesucristo? Estaba en Galilea, ¿verdad? Ahora, la verdad es que no se sabe cuánto tiempo había transcurrido desde el último evento que nos narra el capítulo 4. Después de la sanidad del hijo de este servidor del rey, Jesús sube nuevamente a Jerusalén, dice que a celebrar una fiesta de los judíos. Si la fiesta fuera, amados hermanos, en la cual sube nuestro Señor Jesucristo a celebrar esta fiesta, si es la Pascua, podríamos decir que pues ha pasado casi un año, porque recuerden que el Señor Jesucristo en el capítulo 3 nos dice que el Señor había ido a celebrar la Pascua judía, ¿verdad? En cumplimiento, tenía que cumplir esa fiesta. Pero la verdad es que no sabemos si era esa fiesta, amados hermanos, porque el apóstol Pablo no está interesado en referenciar quizás qué fiesta era. Recordemos que el apóstol Juan escribe principalmente a un mundo gentil, hermanos, por implicancia a nosotros también. Y no le interesaba referenciar, hermanos, qué fiesta era, y eso es un punto a resaltar en este día de hoy, amados hermanos, donde muchos que se llaman cristianos aún celebran las fiestas judías. Esas fiestas judías que solo eran sombras de Cristo, que Cristo ya lo cumplió. Solo era un tipo de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije varias veces, hermano, era necesario que en el Antiguo Testamento Dios revelara la obra del Señor Jesucristo, su persona, no solamente como un evento, no solamente como una sombra, no solamente como un tipo, sino con muchos. La Pascua, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas, las vestiduras del sacerdote, aún el templo, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Pero tristemente, en estos tiempos, muchos aún celebran estas fiestas. Las fiestas del tabernáculo, fiestas de las primicias. Sí hay iglesias que se sigan celebrando las fiestas de las primicias. Pero todo eso apuntaba a Cristo.
Cristo es el cumplimiento de todo eso. Por favor, leamos ahora Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Lo que hace aquí el apóstol Juan, amados hermanos, es llevarnos a una imagen, a un lugar impactante. Ese lugar era impactante porque era un lugar donde ¿qué? Se reunía una cantidad de personas enfermas, de diferentes enfermedades, buscando ¿qué? Su sanidad, buscando que en esos tiempos pues creían que esa agua sanaba. Este lugar era un estanque de agua al cual le daban el nombre de Betesda. Y es una imagen, como les dije, impactante, amados hermanos, que el apóstol Juan nos quiere que pongamos en nuestra mente, porque nos muestra que el dolor que trajo el pecado al mundo. Lo terrible que es el pecado. Nuestro primer padre, Adán, pecó y las consecuencias nosotros la vemos. Y esta imagen que nos lleva el apóstol Juan nos hace ver que había un lugar donde que todos estaban enfermos, buscando su sanidad. Este tipo de estanque de aguas curativas era común en la región de Judea, hermanos. Es más, al día de hoy todavía hay muchas personas que le dan propiedades curativas a ciertas fuentes de agua, como por ejemplo las aguas termales y otro tipo de fuentes. En Jerusalén y Judea era común, amados hermanos, que las personas se reunieran creyendo esto. Pero este estanque llamado Betesda, que significa casa de misericordia, pues tenía esa gran afluencia en medio de esta fiesta que se celebraba. Mucho más, como todas las fiestas judías se celebraban en Jerusalén, entonces la gente venía de todos los lugares, entonces aumentaba más. Y los enfermos iban porque conocían esa historia, que en esas aguas supuestamente había sanidad. Pero como vamos a ver el día de hoy, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, era una superstición. Juan 5:3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y hay algo muy importante, amados hermanos, que tenemos que señalar, y es que la parte final del versículo 3 y el versículo 4 no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Esto es importante, hermanos. Es por eso que algunas Biblias al día de hoy no incluyen lo que la Biblia del Reina Valera que nosotros utilizamos está incluyendo en la última parte del versículo 3 y el versículo 4. Así que, lo más posible, amados hermanos, y esto es, muchos teólogos concuerdan en ello, al no encontrarlo en los manuscritos más antiguos, es que no pertenecían a lo que el apóstol Juan había dicho, había pronunciado, o había dejado también escrito, sino que fue añadido después, y fue añadido como, no para tratar de desviar, sino como una explicación del por qué estas personas enfermas se reunían alrededor de este estanque. Esa era la intención, porque esta añadidura no cambia de alguna manera lo que el apóstol Juan quería enseñarnos. Aunque sabemos que lo que Juan escribió, este evangelio, pues es inspirado por Dios. Miremos lo que esta añadidura de parte de algún copista en algún momento, hermanos, nos indica del por qué estas personas se reunían alrededor de este estanque. Leemos, por favor, parte del versículo 3, el parte B, y todo el versículo 4. Pero mejor leamos el completo, hermanos, el versículo 3 y el versículo 4. Juan 5, 3, 4 dice: En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban. Hasta paralíticos están en todas las Biblias, en los manuscritos más antiguos. Pero ¿a partir de qué?
no está. Que dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces ya entendemos con esta indicación, hermanos, que esta añadidura que tiempo después se introdujo en las palabras del apóstol Juan, que es lo más posible que haya acontecido, entendiendo que querían que explicar por qué es que se juntaban esas personas alrededor de este estanque. Pero sí quiero señalar, hermanos, que no hace parte aparentemente de lo que el apóstol Juan escribió. Y eso es importante resaltarlo, porque esta indicación de que un ángel bajaba y movía las aguas era más pues una superstición, hermanos, porque en su actual el Señor no es de esa manera. Qué triste, ¿no? 20, 50 enfermos, pero uno solo sea sanado. En vez que el Señor demuestre su misericordia en este acto, ¿cuántos quedarían con dolor? Como este varón, como este hombre que vamos a ver su historia, que no podía descender a esas aguas. Por eso que la mayoría de los teólogos también, y viendo el contexto del apóstol Juan, qué es lo que quería, que vean las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, que apuntaba al Mesías, al Salvador prometido, pues ven que este evento, o esto es parte del versículo 13 y el versículo 4, no es parte de lo que Juan, el apóstol, quiso escribir en este evangelio. Así que claramente entonces es una indicación de un copista de en algún momento dado en la historia en cuanto a la explicación de esta superstición. Y una indicación que también tenemos que tener claro que no es parte de la palabra inspirada de Dios. Entendiendo, amados hermanos, las originales son inspiradas, pero la Biblia que nosotros tenemos son solamente traducciones. Preguntemos, ¿qué causaba que el agua se moviera según esa superstición que ellos tenían? Pues ellos decían, ¿no?, que bajaba un ángel y él la movía. Pero claramente, amados hermanos, no sabemos con seguridad por qué se movían las aguas de ese estanque. Pero algunos arqueólogos, amados hermanos, y eso es importante también, dicen haber encontrado dicho estanque cuando ahora pues ese estanque en ese lugar sí había, dice, una figura de un ángel que su dedo apuntaba al agua de ese estanque. Pero también en sus excavaciones algunos arqueólogos, hermanos, han descubierto que dicho estanque se comunicaba con otras fuentes de agua. Y lo cual nos lleva a explicar entonces que estas otras fuentes de agua hacían que se movieran el agua. Pero como os dije, ¿no?, a veces también en estos tiempos a las aguas termales decimos que de alguna manera nos ayuda para darnos sanidad. Pero cuando Dios hace una sanidad, amados hermanos, es completo. Las aguas termales nos pueden ayudar, como tomar una medicina. Pero cuando Dios hace un milagro, lo hace completamente, como vamos a ver este evento de este hombre. A la pregunta, ¿se habrá sanado a alguien realmente en las aguas de Bethesda? Pues tendríamos que decir que, como es común en muchas personas, que se sientan algún tipo de sanidad de sus dolencias por algún tipo de sugestión emocional. Y en estos tiempos pasa eso, amados hermanos. En muchas iglesias que gritan, dicen, ven por tu sanidad, ven por tu milagro, lo que más se mueve es la sugestión emocional. Y mediante eso, que a veces creen que han sido sanados, pero su sanidad tristemente es temporal. Por en ese momento sienten un alivio quizás de su enfermedad, pero pasan unos 2 o 3 días, nuevamente esa enfermedad está presente en su cuerpo. ¿Y qué dicen estos falsos pastores que dicen que han hecho sanidad? No, es que no has creído, no has tenido fe. Como vamos a ver, no es necesaria la fe cuando el Señor sana, amados hermanos. No es necesaria la fe.
Pero la mirada en la cual que nos quiere llevar el apóstol Juan, amados hermanos, no es en ese evento. Por eso él no narra dicha superstición, sino que el enfoque que quiere darnos, donde debemos nosotros colocar nuestra mirada, amados hermanos, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, versículo 5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Terrible situación. Es decir, este hombre, pues, gran parte de su vida había tenido el anhelo de ser curado de dicha enfermedad. ¿De qué estaba enfermo este hombre? Más adelante nos relata, amados hermanos, nos indica que este hombre era incapacitado de movilizarse por sí mismo. No podía caminar, era paralítico. Todos sus miembros estaban atrofiados, incapacitados por ello de moverse por sí mismo. Allí estaba entonces esperando que alguien se apiadase de él, tal vez, pues lo tomase y lo introdujera en el agua. Pero como estamos en medio de dolor, que todo el mundo estaba enfermo, nadie pensaba de la otra persona, sino todos pensaban de sí mismo. No, yo estoy enfermo, entonces yo primero tengo que tocar el agua, tengo que descender yo primero a esta agua. Entonces nadie podía pensar de este varón, tener misericordia de este varón, de que lo carguen y lo lleven. Esa era la situación que se pasaba en ese momento, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo es distinto. Nuestro Señor Jesucristo mira a este hombre, su situación como está. Mira a este hombre. Juan 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Pues allí estaba este hombre, amados hermanos, acostado en su lecho. El Señor, que es omnipotente, pues conocía la historia de este hombre, y va y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Ahora, la respuesta sin duda que estaba ahí este varón porque quería ser sano, ¿verdad? Quería ser sano, por eso estaba queriendo descender estas aguas, a esa superstición. De repente por ahí voy a ser sano. Pero la intención, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es que este hombre se centre en quien le está expresando la posibilidad de ser sano. Es igualito, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos la intención de que esta persona, varón o mujer que sea, mire a Cristo. No quizás el milagro que haya hecho. Pero este hombre se queja y entonces le dice al Señor, Juan 5, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, preguntemos, ¿qué motivó a nuestro Señor Jesucristo a sanar a este hombre? La fe que había en este hombre. ¿Qué fe? ¿Cuál fe? No había fe en este hombre. Este hombre ni siquiera conocía quién era el que le estaba hablando. Así que aquí no vemos entonces ninguna actitud de confianza de parte de este hombre hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que motivó a que el Señor Jesucristo se acercara a este hombre, hermanos, no era su fe, sino era algo que nos iba a enseñar. Es por esa razón, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le da una orden, no una palabra, como por ejemplo la que vimos al finalizar del capítulo 4, cuando la dio al oficial del rey. Ese mandato que le dio, esa orden que le dio, iba a ser fundamentado, lo iba a llevar a ver a Cristo. No solamente que ver el milagro que iba a ocurrir en su hijo, sino a ver a Cristo. Por eso que este hombre, que hizo, obedeció. Obedeció. No buscó excusas, no dijo, no, Señor, tienes que descender conmigo, si no, mi hijo no va a sanar, sino solamente obedeció.
Recuerden que este hombre había venido a pedirle a Jesús que descendiese hacia su hogar porque su hijo estaba muriendo. El Señor Jesucristo le dije: ve, tu hijo vive. Este hombre debía colocar ¿qué? Su confianza en el Señor Jesucristo. Pero tristemente este hombre, que vemos que es paralítico, no lo va a hacer. Pero en el caso que estamos estudiando en el capítulo 5, este hombre ni siquiera conocía a quién le estaba hablando. Por eso el Señor Jesucristo no expresa palabras que señalen o que le direccionen hacia la fe en su palabra, ni siquiera hacia la fe en quién es Él, sino que le da una orden nada más. Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Es una orden, hermanos. Levántate, toma tu lecho y anda. Nos recuerdan las palabras que encontramos también en Juan capítulo 11, cuando Lázaro estaba muerto. Vayamos rápidamente, por favor, a Juan capítulo 11. Versículo 43. Juan capítulo 11, versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es una orden, hermanos, porque un muerto no puede depositar su fe, pues este era un muerto espiritual. Este hombre no conocía nada acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en ese momento de la narración de esta historia, amados hermanos, debemos estar muy atentos, pues la señal que se realiza por parte de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito específico, distinto a impulsar a la fe a aquel que recibe dicho acto maravilloso. La señal que hizo con el hijo de este siervo del rey tenía un propósito: que este hombre mirara a Cristo, que este hombre depositara la fe en Cristo. Pero en este evento no, hermanos. Jesús le dice: levántate, y este hombre sintió el poder en sus miembros para hacerlo, se puso de pie. El Señor le da una orden, le dice: toma tu lecho y anda, y así lo hizo. Tomó su lecho y caminó por sus propios medios cargando su lecho. Juan 5:9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este hombre, amados hermanos, que era paralítico, tuvo la capacidad de pararse. Seguramente alguien de ustedes han visto a una persona paralítica que por sí solo no puede caminar. Quizás está sentado en silla de ruedas que alguien le tiene que empujar. Pero que sería impresionante, hermanos, que alguien que está sentado en la silla de ruedas se pare y comience a caminar. Este hombre tuvo esa capacidad de pararse, tomar su lecho y caminar después de años que estaba postrado sobre su lecho. Preguntémonos, ¿por qué el apóstol Juan nos trae este relato? Es algo maravilloso sin lugar a duda, hermanos, pero nosotros encontramos que el mismo apóstol Juan había dicho que Jesús realizó otros señales que no están escritos en este evangelio. Al apóstol Juan, inspirado por Dios, los otros señales no lo escribió, pero esta señal sí le interesó porque iba a expresar algo, iba a haber una enseñanza profunda, amados hermanos, porque era necesario también que nuestro Señor Jesucristo iba a confrontar a los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál era el interés del apóstol Juan? Tristemente muchos enseñan este conocido pasaje de Juan 5, amados hermanos, en sus inicios centrándose en el milagro. Es por eso que nosotros vemos también que hay muchas iglesias que se llaman por el nombre de Betesda, porque su interés que es motivar a las personas a venir por su milagro, dando engaño. Y el hombre que va, ¿qué hace? Se acerca a las iglesias buscando su milagro. El Señor lo puede hacer en ese momento.
Pero como este hombre, las personas que son sanadas ni siquiera miran al que hace ese milagro. Pero el milagro en sí no es el centro, amados hermanos. Juan trae este relato no por el hecho en sí, sino por lo que ocasionó, hermanos. Porque al final del versículo 9 de Juan 5 nos dice que y era día de reposo aquel día. El relato está apuntando a ese evento y lo que va a ocurrir después de todas estas cosas. Juan no está queriendo que nos centremos en sí del milagro. Y nosotros podríamos preguntarle al Señor Jesucristo: Señor, ¿y por qué precisamente en el día de reposo tenías que haber sanado? ¿No podía quizás esperar un día más? Este hombre ya llevaba 38 años con esa condición, ¿no esperaba un par de días más? Pero la respuesta es precisamente ese conflicto, que era algo que el Señor Jesucristo sabía que iba a acontecer. Porque había llegado el momento de enfrentar a estos judíos, líderes religiosos, para que señalaran quién era Él, el Cristo, el Mesías prometido, el Dios hecho hombre. Así que, amados hermanos, el Señor Jesucristo, quien crea la confrontación al realizar esta obra maravillosa, porque lo hizo en el día de reposo. Lo hizo en el día de reposo. Juan capítulo 5, versículo 9 dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. La ley de Dios ordenaba, amados hermanos, lo siguiente. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Hablando del cuarto mandamiento, hablando del día de reposo, la ley de Dios ordenaba algo. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y vemos ese mismo énfasis también en muchas partes del Antiguo Testamento, amados hermanos. Vemos también, por ejemplo, que el profeta, o a través del profeta Jeremías, en Jeremías 17, 21, Jeremías capítulo 17, versículo 21-22, dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero los líderes religiosos, al ver que a este hombre con su lecho en sus hombros, señalaron que estaba violando este mandamiento que Dios había dado al pueblo. Y muchos, tristemente, apuntando todas estas cosas, que dicen que Cristo minimizó el cuarto mandamiento. Cristo no guardó el cuarto mandamiento, creyendo de que este hecho de cargar su lecho era un trabajo y estaba violando el antiguo, o el mandamiento, o el cuarto mandamiento. No es así, amados hermanos. El cargar tu lecho no es trabajo, sino que este hombre, en lo terrenal, en lo físico, había recibido un reposo.
algo maravilloso, de estar postrado 38 años, darle esa sanidad, en vez que estos fariseos, que como vamos a ver, adorar a Dios por esa obra milagrosa que hizo en este hombre, se fueron en contra del Señor. Pero mis hermanos, claramente la ley de Dios se enfoca en prohibir actividades que quitaran la oportunidad al pueblo de Dios de centrarse en Él. El trabajo nos quita esa oportunidad, pero que nosotros hagamos obra de misericordia no nos quita esa oportunidad de glorificar al Señor. Más bien es, ¿no?, llevarnos más al Señor. Pero los líderes judíos pensaban que aún cargar tu lecho después de estar enfermo muchos años era un trabajo. Y precisamente lo que había acontecido con esto, amados hermanos, que había hecho nuestro Señor Jesucristo, era todo lo contrario a quitar la mirada a Dios. Ese evento era más bien que este hombre mirara a quien le sanó. Este evento era más bien que los líderes religiosos ver que un hombre hizo un milagro a una persona. No, ese es nuestro Mesías que estamos esperando. Pero no lo hicieron. En vez de centrarse su mirada por parte de estos líderes religiosos judíos, en vez de centrar su mirada en este hombre que durante 38 años ellos mismos habían visto que era incapacitado de movilizarse por sí solo, que ahora caminan en sus propios medios, en vez de centrarse en el hecho milagroso, glorioso, en medio de ese día de reposo, sus pensamientos se enfocaban en supuestamente violación a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente muchas cargas habían añadido los judíos. Estos líderes habían añadido muchas cargas al pueblo, hermanos. Y es que, amados hermanos, debemos entender que los judíos habían añadido terribles cargas al pueblo en medio de la celebración del día de reposo. Por ejemplo, voy a dar varios ejemplos. Y cuando escuchan ustedes, quizás hasta en su corazón van a, ¿tanto han llegado? Por ejemplo, habían prohibido que en el día de reposo se caminase más de 1000 pasos. Así que había que estar atento entonces en cuanto a pasos estamos dando, porque si nos pasamos de los 1000 pasos, ya estás pecando, estás transgrediendo el día de reposo. Terrible, ¿verdad? Otro, también habían llegado al colmo de decir que si alguien sentía el dolor en su garganta, podía tomar vinagre, pero no podía, dice, hacer gárgaras con el vinagre, porque el hecho de hacer gárgaras significaba que estaba realizando una obra. Qué terrible. También recomendaban que era mejor no mirarse al espejo en ese día, porque posiblemente podía verse una cana y tomarla y arrancarla. Y en el momento que uno se arranca pues que la cana, estamos haciendo una obra. Y por tanto estamos violando el cuarto mandamiento. Terrible, terrible. O si iban por la calle cerca de su hogar, no escupieran. No fuese que al escupir abrieran un surco en el lugar de su saliva, que hagan un hueco, y eso significaba como si estuvieran arando, lo cual era pues que violación de no obrar en ese día. Esto es real, hermanos. Y tanto así dijeron, si tienen el deseo de escupir, escúpenlo encima de una piedra, para que no hagan un surco. Tanto habían aumentado sus mandamientos humanos, hermano. Y eso no es invento, hermanos, eso son algunas de estas añadiduras que se hicieron en cuanto a las estipulaciones del día de reposo. Por eso, cuando vieron a este hombre que cargaba su lecho, que dijeron, no te es lícito, como vamos a ver. Así que, hermanos, entonces, en esto habían convertido el día de reposo, en ridículas reglas que ocultaban su verdadero significado. ¿Cuál? Que la obra de Dios en la creación y su reposo era el modelo del hombre en cuanto a entrar a su reposo. Los judíos conocían bien el pecado que cometió Adán.
Así que el día de reposo y sus estipulaciones de prohibiciones de hacer obra podría llevar, tristemente, con sus estipulaciones ridículas, guardar un día, pero no conforme a la voluntad de Dios. Conocían que Adán pecó, sí, conocían los mandamientos que el Señor había dado, pero dentro de sus mandamientos añadieron otros. Cuarto mandamiento tiene muchas añadiduras. Y nuestro Señor Jesucristo todas esas cosas estaba corrigiendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo que buscó es que se hagan obras de misericordia en ese día. Y esta acción que hizo nuestro Señor Jesucristo con este hombre paralítico era una obra de misericordia. Pero se centraron en la obra de misericordia, no, sino se centraron en sus mandamientos ridículos. Vayamos rápidamente, por favor, al libro del profeta Isaías. Cuando alguien se someta a la voluntad del Señor, mirará el día de reposo como dice Isaías, hermanos. Isaías capítulo 28, versículo 13, 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que, amados hermanos, lo que debía ser un gozo de esa expectativa anhelante para el pueblo, que era lo que el día de reposo encerraba, hermanos, se había convertido ¿qué? En una carga terrible, en una serie de estipulaciones ridículas, mandamientos de hombres, tan ridículas que en vez de haberse gozado en la evidente misericordia divina, y lo que este hecho tenía enfrente a sus ojos, lo que señalaba, el obrar divino en favor de la miseria del hombre, las autoridades judías se centraron en ¿qué? En sus ridículas estipulaciones, en sus mandamientos añadidos al cuarto mandamiento. En vez de gozarse, en vez de adorar a Dios por ese milagro que ocurrió con este hombre, vieron otra cosa. Volviendo a Juan capítulo 5, amados hermanos, leamos el versículo 10. Viendo sus estipulaciones que ellos tenían, sus añadiduras que tenían estos líderes religiosos, mira cómo dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es día de reposo, estás haciendo una obra porque estás cargando, estás pecando contra Dios. No estás guardando el día de reposo, en otras palabras. En vez de gozarse, en vez de adorar a Dios, oh, qué milagro, qué misericordioso es nuestro Dios, que este hombre estaba postrado por 28 años, pero ahora camina. ¿Pero qué hicieron? No, estás pecando, porque estás llevando, no te es lícito llevar tu lecho. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo, cuando realizaba obras maravillosas, hermanos, en favor de alguien, le decía a esta persona o a esas personas: no le digas a nadie. Pero en este caso no hay esa indicación. Jesús sabía que este hombre sería confrontado por las autoridades religiosas judías, y es por eso que no le ordena que no diga a nadie. Solamente dice: toma tu lecho y anda. Pero también sabía que este hombre, que seguía interesado en él mismo, porque si te diste cuenta, amados hermanos, él ni siquiera le pregunta ¿quién es Jesús? Como otros sí preguntaron, como otros sí regresaron a adorar. Jesús sabía que este hombre estaba centrado en
Y ante este señalamiento de parte de las autoridades judías, este hombre miraría a quién echarle la culpa. Es por eso fue lo que aconteció. Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, estaba diciendo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero el que él responde, no, el que me sanó me dijo que me lleve mi lecho. Entonces, no, el que él me ha ordenado, yo no tengo la culpa. 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este pasaje tiene un alto contraste con otro hombre que recibió un hecho también maravilloso, hermanos. Y es que también nos narra el Evangelio de Juan, y este hombre había sido ciego desde su nacimiento, y que nos narra Juan 9. Vayan buscando Juan 9, hermanos. Por eso me gusta, amados hermanos, hacer este contraste entre este personaje del capítulo 5 con el personaje del capítulo 9. Porque a través de este contraste vemos lo que uno recibe y lo que recibe también el otro. Cuando el hombre que había sido ciego desde su nacimiento y el Señor le da vista, le preguntan quién le había sanado, a pesar de que este hombre era ciego y a pesar que él no lo vio quién lo sanó, sabía quién había sido su sanador, su salvador. Juan capítulo 9, versículo 11. Dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre del capítulo 5, que había recibido ese milagro, ni siquiera se interesó por conocer el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia con aquel hombre que había sido ciego de nacimiento, quien por defender, por exaltar a Jesús en medio de los líderes religiosos judíos, a pesar de que no había tenido la oportunidad después de ese momento, que él recibió la vista de poder quizás compartir con el Señor Jesucristo, de conocerlo, él defiende de tal manera que el Señor Jesús, que es expulsado de la sinagoga, como nos narra el capítulo 9, con todas las implicaciones que tiene el haber sido expulsado de la sinagoga. Eso entendiendo también, hermanos, cuando alguien en esos tiempos ponía su fe en Cristo, ya no te dejaban ingresar a la sinagoga. Muchas cosas, muchos privilegios perdías. Pero este hombre del capítulo 5, en el cual estamos meditando, hermanos, y en la realidad es que no, y no solo ver, ¿no?, cómo este hombre, en vez de anhelar conocer a quien le sanó, a quien le dio esa sanidad de lo que por 38 años había padecido, mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Contrastemos, amados hermanos, con el hombre del capítulo 9, que había sido ciego de nacimiento, porque con este hombre también Jesús le busca después del tiempo de haber recibido esa maravillosa obra en su ser. Volviendo a Juan capítulo 9, hermanos, su respuesta es distinta a lo que hace este hombre del capítulo 5. Juan 9, 35 al 38 nos dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Es maravilloso, amados hermanos, ver que nuestro Señor Jesucristo se acerca a este hombre y se revela como el Hijo de Dios, como el Cristo prometido, como el Salvador del mundo, y este hombre se aferra a sus pies y le adora. Y hay un contraste, hermanos, con este hombre de la narración de Juan 5. Porque cuando el Señor Jesucristo viene a él, no le trae esas palabras reveladoras para que vea a este hombre quién le está hablando, sino que más bien le trae una exposición de la ley para mostrarle la condición en la cual se hallaba. Nuestro Señor Jesucristo se acerca a este hombre, como vemos en el versículo 14, y le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y esto porque al incrédulo, amados hermanos, cuando nosotros predicamos, primero debemos señalarle su condición como está delante de Dios. Su condición caída. ¿Para qué? Para que anhele a su Salvador, para que anhele a Cristo, al Mesías. No peques más para que no te venga una cosa peor. Y uno se preguntaría, ¿no?, en la mente de este hombre, y seguramente también, pero ¿qué cosa peor va a venir en mi vida si hoy he estado postrado por 38 años? Y nosotros también podemos pensar, ¿verdad? ¿Qué cosa más le puede venir a este hombre? ¿Qué cosa peor si ha estado postrado por 38 años? Y la respuesta, amados hermanos, es que lo que estaba haciéndole ver es cuál era su condición. Y cuando le dice para que no te venga alguna cosa peor, nos está enseñando, hermanos, porque si él muere sin estar unido a Cristo, podríamos decirle que sus aflicciones presentes no van a ser comparables con las aflicciones eternas que él va a sufrir en el infierno, porque muere sin estar unido a Cristo. Así que podemos señalar entonces que el Señor, cuando busca a este hombre, no lo busca para unirlo con él, como lo realiza en Juan 9 con este ciego de nacimiento, sino que con una verdad espantosa, para que, por la naturaleza que es pecador, le dice estas palabras: no peques más para que no te venga una cosa peor. Son palabras de terror, hermanos. Este hombre debió haber ahí gritado con desesperación, gimiendo a Dios por misericordia, arrodillarse ante Él y decir: no, Señor, no quiero pecar más. Pero estas palabras del Señor Jesús, y que solo quien ve su desesperada condición, sin lugar a duda, corre en arrepentimiento a aferrarse a los pies de Cristo, de su Salvador, como lo hizo ¿quién? El ciego de nacimiento. Pero en este caso, y con este hombre, no es así, hermanos. Este hombre estaba muerto espiritualmente, y mira lo que hace este hombre: corre ante las autoridades judías a identificar a Jesús, y es algo que pues se ve también su condición, hermanos. ¿Qué quería hacer? Salirse del problema. ¿Por qué? Porque al decirle que no te es lícito llevar tu lecho, entonces tú eres pecador, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto y lo otro, iba a tener consecuencias. Pero este hombre, en vez de correr a Cristo en arrepentimiento, que hizo, va ante los líderes judíos. ¿Para qué? Para salirse del problema. Juan capítulo 5, versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora, hermanos, esta actitud de este hombre no era una sorpresa para nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan nos ha dicho que Cristo conocía a todos los hombres, que no había necesidad de que nadie le diga nada de los hombres, porque él ya sabía que había en el corazón de todos ellos. Así que cuando leemos Juan capítulo 5, versículo 15 al 16, nos aclara mucho, hermanos. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estos pasajes, amados hermanos, tenemos que leer a la luz de las Escrituras. Estos pasajes podríamos decir, ¿no?, que cuando dice que acá que Cristo quebrantaba el día de reposo, hacía estas cosas en el día de reposo, no, Cristo entonces no guardó el día de reposo. No, hermanos. Él estaba enseñándonos de que el guardar el día de reposo no era como los judíos creían, con sus estipulaciones ridículas, con sus mandamientos de hombres, trayendo más carga a los hombres. Pero dice que procuraban matar a nuestro Señor Jesucristo, porque había sanado a un hombre que durante 38 años había estado postrado, incapacitado de movilizarse. Cuando por el contrario esta gloriosa obra que había acontecido frente a sus ojos debería haber sido una señal de lo que aquel día se celebraba, o aquel día apuntaba. A aquel que actuaría en favor de la miserable condición del hombre. Pero el Señor Jesucristo, que lo que va a hacer, amados hermanos, es direccionar la vista de lo que este hecho había acontecido en este día, aunque estos hombres pues tenían su mirada totalmente desviada. El Señor va a apuntarla en cuanto a lo que había acontecido en ese día que apuntaba, el reposo, amados hermanos. Juan 5, 17, 18. Estamos dentro del contexto que está hablando del día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El mal entendimiento de este pasaje, hermanos, de este versículo 18, muchos dicen que Cristo no guardó el día de reposo. Porque dice, no solo quebrantaba el día de reposo, pero ese era su pensamiento de los líderes judíos, no era el pensamiento de Cristo que él había venido a abrogar este cuarto mandamiento, porque él claramente dijo que no había venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla. El Señor Jesucristo le responde y dice: mi Padre. Los judíos nunca cuando ellos se referían a Dios, a Jehová, nunca decían directamente: es mi Padre. Ellos podían referirse como nación, sí, con la expresión que Dios es nuestro Padre. Pero nadie se atrevía a decir mi Padre, porque eso señalaba un vínculo directo con la naturaleza divina. Pero el Señor así le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claramente entonces los judíos sabían que Dios, a pesar de haber reposado al final de la obra de la creación que vemos en Génesis, hermanos, Él no reposaba en cuanto a su acción providencial, porque Él tiene control de todo, ¿verdad? No es que Él creó en 6 días y después dejó, pues que solito se anda el mundo, ¿no? Está en control de todo. Él lleva a cabo mediante su providencia todas las obras que ahora nosotros vemos. Nos sustenta el aire, nos sustenta nuestra vida, porque si Él nos sustentaría nuestra vida, en estos momentos moriríamos, hermanos. Entonces, Dios siguió trabajando. Por eso dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que acababa de suceder, hermanos, con este hombre da testimonio de que aquel que vendría a destruir la obra de la serpiente, aquel que había sido prometido en Génesis 3:15, aquel segundo Adán, estaba en medio de ellos haciendo la obra que el Padre le dio que hiciese, que ingresase a su pueblo al reposo. Nosotros hemos ingresado al reposo. Por eso, cuando estemos en la presencia del Señor, será nuestro reposo eterno. Y este día, domingo, primer día de la semana, hermanos, es un adelanto. Por eso reposamos en este día. De nuestras obras, sí,
pero no reposamos en el sentido que nos dormimos y no hacemos nada, ni nos movemos. No, estábamos haciendo una labor, sí, una labor espiritual, que es una obra de misericordia. Ustedes escuchando la palabra del Señor, edificándose con la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, vayamos rápidamente, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el escritor de la epístola a los Hebreos, en una invitación también de una vez por todas, aquellos que leían su epístola, hermanos, que eran en la mayoría judíos, había una invitación de que depositaran su plena confianza en Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador de sus vidas. Señala la relación del reposo divino, amados hermanos, que tipificaba en la historia de Israel con la entrada en la tierra prometida. Todo esto encierra, hermanos, en las palabras que dice en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Voy a leer nada más una parte del capítulo 3 y otra parte del capítulo 4, hermanos. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y Hebreos capítulo 4, versículo 3 al 10 dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes han creído? Los creyentes. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De quién estaba hablando? De los judíos en el desierto, que apuntaba que iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Que apuntaba al reposo verdadero. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cristo ha entrado en su reposo, amados hermanos, y por medio de él su pueblo también tiene la plena seguridad de entrar a ese reposo eterno, a ese reposo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Una plena certeza, una seguridad absoluta. El pueblo de Dios ha descansado de sus obras infructuosas, obras de que quieren hacer para relacionarse con Dios, para que puedan ser aprobados por Dios y se deleiten, pero no. Por fe, amados hermanos, abrazamos la obra de aquel que había sido prometido y que el reposo señalaba. El día del reposo señala eso, amados hermanos. Por eso nosotros debemos gozarnos en este día. Debemos anhelar que llegue el primer día de la semana para descansar en el Señor, que es un adelanto de lo que vamos a disfrutar en la eternidad futura, hermanos. Amados hermanos, Jesús sigue trabajando hoy por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo está trabajando? En los corazones de los creyentes. Él sigue señalando y invitando también a través de los creyentes, quienes debemos levantar la voz
y predicar el Evangelio, hermanos. Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Como hemos dado lectura en la predicación providencialmente, en la mañana, en la lectura de la palabra, en Mateo 28, los últimos versículos. Por tanto, id a ser discípulos. Nuestras bocas deben ser abiertas, hermanos, para predicar el Evangelio. Y decirles también, como dice Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Los judíos que iban a entrar al reposo, a la tierra de Canaán, que apuntaba al verdadero reposo, por su desobediencia no entraron, endurecieron su corazón. Pero nosotros, cuando llamamos al arrepentimiento, las personas debemos decir: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación y el día de la tentación en el desierto. El día de tu salvación es hoy, amigo, amiga. Vivir bajo la condenación del pecado es atroz, terrible. Aférrate a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, el Salvador de tu existencia, y reposa de tus inútiles obras que tratan quizás de relacionarse con Dios. Tus obras no te van a ser acepto delante del Padre. Las obras de Cristo sí te hacen aceptos. ¿Y cómo la abrazas? Por fe. ¿Tú eres pecador delante de Dios? ¿Merece la condenación eterna? Sí, merece la condenación eterna. Pero si tú corres a Cristo en arrepentimiento y pones tu fe en su obra, en su persona, Él no te despreciará. Que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, dice: Él no despreciará. Corre a Cristo en arrepentimiento, pon tu fe en su obra, deposita todo tu ser, toda tu existencia en Él, porque si no, tu condición es triste. Y eso es todo lo maravillosa verdad, amados hermanos, lo que encierra en este evento narrado por el apóstol Juan en Juan 5, que hemos meditado en estos primeros 18 versículos. Dios es soberano en la sanidad, sí. Pero esa persona que ha sido sanado, si no mira a Cristo, a la persona y su obra, su situación es terrible como la de este hombre. Por eso dice: no peques para que no te venga cosa peor. No estaba hablando en su vida o en su enfermedad. No le estaba diciendo: no, vas a pecar y nuevamente te vas a volver paralítico, no. Sino haciéndole ver su condición. Lo terrible que era su condición en esos momentos, y que no se arrepentía, no ponía su fe en Cristo, iba a recibir la condenación eterna. En la próxima predicación, amados hermanos, veremos cómo nuestro Señor Jesucristo profundiza en cuanto al testimonio de lo que había señalado, que Él mismo era Dios, Él mismo era el Cristo, el Salvador del mundo. Pero que tristemente, amados hermanos, los líderes judíos rechazaron, despreciaron. Tú, amigo, amiga, no desprecies el Evangelio, no desprecies a Cristo, no mires el milagro, mira a la persona quien hizo el milagro, quien tuvo misericordia de este pobre hombre que estaba postrado por 28 años, paralítico, sin poder moverse. Corre a Él en arrepentimiento. No dejes pasar este día. Hasta aquí la predicación, amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar.